Con la reciente venta de Franco Mastantuono al Real Madrid, queríamos repasar quiénes son los pases más caros del fútbol argentino. Mirá. Guita, guita y guita. Y más guita. Y más guita. Más guita como la que monetiza este canal. Sí. Muchísima. Estamos Ganados. empapados en guita. Sí, me tapan. Esta chomba me salió $1 millón. Sí, nada de laburo, nada de esas No, cosas. para nada me la dieron por trabajar. No llegué al laburo y tenía todo sucio y me puse eso. No, para nada. Realmente me salió $1 millón. Aparte, bueno, el corte de pelo también. Sí, El no, agregarme pelo sí, me salió $1 millón. Hay mucha gente Turquía, que ¿no? que en el último directo me acusó de un viaje a Turkish Airlines. Sí. La realidad es que nunca visité Turquía, sino que me tatué pelo. Es verdad. Me tatué pelo. También como los turcos. Sí, pero no se tatúan en realidad. ¿No viste que se echan? O sea, es más una tinta que tatuárselo. ¿No Está viste? bien, pero viste que hay gente que se tatúa pelo también. Bueno, Hay de eso- todo igual. Eso es gente con problemas. Bueno. Con muchos problemas. Es discutible. Primero capilares. Los que no tendrían problemas son los que se suscriben No, al de los eso lunes. De hecho, los que no se suscriben son los que tienen problemas. Sí. De todo tipo. Y futuramente capilares. Pero Emi hoy nos trae acá otra cosa. Sí. No los problemas precisamente, sino la ostentación, la lujuria y el... Bueno, quería decir el lujo en realidad, pero Sí, la lujuria sí. es otra cosa, me parece. Pero, la No venta sé. más cara del fútbol argentino. Sí. Quizás no la lujuria. No. El lujo y la vulgaridad de los Sí. jugadores que salieron despedidos del fútbol argentino. Vamos a aclarar, como siempre, vamos a hacer en base a las listas oficiales y vamos a hablar de euros, no vamos a hablar de dólares, porque me pareció más interesante Mira. y me gustó más la cifra sobre todo, pero no por nada en particular. ¿Cuántos Algunos- jugadores son? Discúlpame. Van a ser 7 jugadores. Íbamos a hacerlo de 10, pero hay tanta información que me gustó hacerlo de 7, porque digo, si hacemos de 10 vamos a terminar haciendo un video de 40 minutos. Y aparte, capaz que ya el octavo, un medio te dice 10. Sí. La página oficial del club te No, dice igual 8. estaba más oficializado, porque creo que el octavo es Aymar. El único que lo quería meter solo hablado es que el 10º era Fernando Gago. O sea, Fernando Gago todavía se mantiene en los 10 Era bueno. más caros vendidos del fútbol argentino, justamente. Bueno, arrancamos obviamente con el que da nombre o da pie a este video, es Franco Mastantuono. No hay mucha novedad que darles, pero sí es la verdad que antes de impuestos, porque una cosa es lo que le queda a River y otra cosa es lo que paga el Real Madrid. Obvio. Lo que paga el elenco blanco son 60 millones de huracos. A River le terminan llegando 45 millones de dólares, si no me Exactamente. equivoco. ¿Por qué se lo llevan? Bueno, hasta ahora con tan solo 17 años, Franco Mastantuono ha jugado 61 partidos en River. Me parece una barbaridad. Yo pensé que no llegaba a los 40. Sí, no, yo cuando vi la estadística, claro, hay muchos partidos que han entrado desde el banco Obvio. y hay que pensar también que la época de Michelis, que no lo quería, que fue su primera etapa en lo que fue el fútbol profesional, no pudo jugar mucho y sumó minutos de ese lado, pero en el River de Gallardo es fundamental y por eso mismo se lo terminan llevando el equipo de merengue, ¿no? 10 goles y 7 asistencias, o sea, 17 goles generados. Montón. En 60 partidos es un gol generado cada 4 partidos, más o menos. La realidad es que teniendo 17 años y habiendo entrado muchos partidos desde el banco, es una estadística que tiene mérito nombrarla. El único título que obtuvo, igualmente defendiendo la camiseta del Millonario, es la Supercopa Argentina de 2023. ¿Sumó minutos en aquel partido? Creo que no. Creo que no, pero Porque tenía contabiliza. 15, básicamente. Vamos a ver también Julián Álvarez en la final de 2018, que aparece en el video. Poquito también, pero bueno, él formó parte de ese equipo, obviamente, ¿no? Sí, todavía no podemos hablar de si el fichaje es un fiasco o no, porque No. básicamente no tuvo experiencia, no arrancó a jugar en el Real Madrid y de hecho el Mundial de Clubes lo jugará con River, ya que todavía no puede fichar con el club español. Al ser menor de edad, esto lo hará recién en agosto cuando cumpla los 18 años. Te quería preguntar antes de pasar al próximo, si te parece que Mastantuono vale lo que pagan. Con lo visto hasta hoy y sabiendo que tiene 17. Mirá, lo hablamos con Manu también. Ujú. Manu no cree que valga eso No, y lo cree sé. que automáticamente después del partido contra Boca empezó a valer eso. Yo no creo que sea tan así. Creo que la calidad que tiene es visible y es notable. Y además, sobre todo, hay que agarrar que un chico de 17 años, que no sé hace cuánto nos sucede, sea titular y fundamental en un equipo de River que está plagado de grandes jugadores. Entiendo que lo hacen deslumbrar más y la calidad visible y notable que ya lo llevan a un fútbol europeo muy tranquilamente, creo que lo terminan haciendo que era fijo que iba a ser el mejor vendido de toda la historia del fútbol argentino.
Ahora, yo creo que me parece mucho, porque por ahora no demostró lo suficiente. Imagínense que 60 millones para el fútbol argentino, el siguiente es 57, pero ni siquiera le deja eso al club. O sea, creo que está sobrepagado, pero creo que puede llegar a cumplir las expectativas de lo que se pagó. A mí me parece el precio lógico, teniendo en cuenta que nuestros competidores son los brasileros. Bueno, eso sí. Últimamente a los futbolistas argentinos les va mejor que a los brasileros. Eso puede ser. Entonces, hasta se debería pagar más. El tema es que, bueno, obviamente los mercados son distintos. Sale más caro un futbolista de Brasil que uno argentino. Así que me parece que para empezar a nivelar un poco la balanza, está bien que se paguen estos igual, montos. Para mí está mal también lo que se paga en el fútbol Obvio, brasileño. o sea, pero bueno, digo, es tu competidor. Se llama Iño, termina en Iño el apellido y ya vale eso, el doble. ¿le agregabas un H más Tantuonio? Sí, total, y por ahí te pagan 120 y te dicen que es el nuevo Vinicius. Sí. Sí, puede ser eso, pero bueno, creo que en un punto está sobrepagado y también está muy sobrepagado el fútbol brasileño para lo que después terminan haciendo en Europa. Bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá lo demás Tantuono. Por lo pronto, que vaya, que disfrute y que juegue lo que pueda. Pasamos al siguiente, tenemos que seguir hablando de River, porque en este caso nombramos a Enzo Fernández, que en 2022 pasó del Millonario a Benfica. Un total de 56.7 millones de euros es lo que pagó el club portugués por la que era en ese entonces la joven promesa y realidad ya de River. Exactamente, ¿por qué se lo llevaron? Las razones principales: jugó 32 partidos en Defensa y Justicia entre la temporada 2020 y 2021, convirtió un gol y hizo 2 asistencias. Esto hizo que vuelva a River. En ese momento él estaba en préstamo en Florencio Varela, vuelve a River y lo tienen muy en cuenta, termina siendo fundamental para ese último River de Gallardo. En la vuelta de su préstamo tuvo muchísima presencia en el equipo millonario, jugó 53 partidos y fue partícipe en 21 goles. Eso es una locura. 12 conversiones y 9 asistencias. Igual es re lógico. Yo lo tenía, pensé que hasta había hecho más goles porque ese Enzo Fernández era incontrolable. Obviamente lo mismo que le puede estar pasando ahora a Mastantuono. Son jugadores que ya pegan el salto y ya están tan maduros desde su juego y son tan fundamentales que terminan siendo tanto en el medio como adelante importantísimo, ¿no? El tema es que Enzo Fernández como tal no es un neto llegador. No es un goleador neto. Entonces, me sorprende que haya participado, claro, en 21 goles. Me parece una barbaridad. Igual en la selección tiene un rol similar, que es que arranca desde el medio, pero casi siempre lo ves terminando la jugada, bueno, ya sea desde el pase o desde la definición. El otro día se agarró un gol abajo del arco, pero si definía un poquito mejor, era otro gol que tiene en la selección. Y le pasa en el Chelsea, que juega muy adelantado. Yo creo que le viene mal porque ya es demasiado adelante. Bueno, pero también tiene atrás un tipo como Caicedo, que aún así jugó de 4 últimamente, pero bueno. Ha jugado de todo. Los títulos que tiene Enzo Fernández en River, que los podré leer si Emi me baja. Le digo, muchas gracias, querido, por tener el mouse. Campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2020, siendo clave. Y la Recopa también Sudamericana frente a Palmeiras, si no me equivoco. Puede ser, Creo que ese año sale campeón. Bueno, ahora no me voy a acordar. Era un brasilero seguro. Con River también sale campeón, ganando el Trofeo de Campeones y la Liga de 2021, que fue el último título de Gallardo, en ese entonces, en su primer ciclo como entrenador de River. Después de su salida, obviamente, como dijimos antes, pasa al Benfica, se da a conocer en el fútbol europeo y tan solo dura un año. Sí. En el club portugués. Dura un año y ese mismo año es el que tanto se consagra en la Liga Portuguesa como se consagra en la selección sin haber tenido ninguna convocatoria premundial y llega al Mundial sin haber jugado ni un minuto. Él entra por la puerta chica, porque entra por atrás y termina siendo fundamental en el equipo de Creo que entra porque se lesiona Lo Celso o algo así. Claro, es que Lo Celso después el taco que tira, que se lesiona justo antes, se rompe y se estaba barajando y bueno, termina entrando por el nivel, pero Scaloni nunca había hecho eso de convocar a un jugador, y menos para un mundial, a un jugador que ni siquiera le había dado minutos. Ahora le estamos viendo que le está dando minutos a todos, también para tantear y que no llegue ningún jugador de sorpresa y que lo tenga todos vistos. Exactamente. Desde ahí ya ocurre su segunda explosión, que es el Mundial, se consagra y, bueno, rompe el mercado inglés y se convierte en el jugador más caro en todo el fútbol inglés después de pagar, ya te digo bien la cifra, 122 millones de euros. Sí, el Chelsea que se volvió loco. Se volvió loco por Enzo Fernández. Tanto con él como con Caicedo, que llegan en el mismo mercado. Aparte, él hizo contrato, si no me equivoco, hasta el 2031. Sí, algo así como 10 años, como 8 años. Bueno, en realidad eso es más por una cosa contable de poder dividir los pagos a lo largo de los años. Pero bueno, es verdad que le tienen bastante fe a Enzo Fernández. Ya en el Chelsea obtuvo su primer
título hace muy poquito en la Conference League, cuando le damos la bienvenida a Batata, que si jugara en Europa también saldría campeón de la Conference League. Mamita, qué copita de leche, ¿no? sin sacarle mérito, obviamente, al Chelsea. Y desde que llegó, que es fundamental. Si bien cuando estuvo dirigiendo, si no me equivoco, Frank Lampard no tuvo tanta participación, competía mucho con Gallagher, bueno, mamita Gallagher también. Es verdad que ha jugado mucho, sobre todo desde el arranque en el Chelsea. Básicamente, en cuanto a expectativas de si la superó, de si la cumplió o si quedó por debajo, a mí si me preguntás por el precio que se pagó Enzo Fernández, termina cumpliendo. ¿Las cumplió para vos? Para mí la superó. Cumplir para arriba. ¿Sabés qué pasa? Para mí plata. Cumplir era hacer una buena carrera en Europa, estar bien, ir asentándose, porque es caro, pero era un niño al fin y al cabo cuando se va acá de River. O sea, vos decís respecto a cuando lo compra el Benfica, no el Chelsea. Exacto. Entonces sí, superó, obvio. Porque ya cuando lo compra el Chelsea, es una realidad. hasta hace poco era una decepción para el Chelsea. Claro. No por una cuestión de que sea un mal jugador. No, netamente monetaria. No solo, pero además no estaba encontrando su rol en equipo, pero desde la salida de River hacia Europa, claramente ha superado. Sí, supera. Y seguimos en la Ribera. Me encanta que aparezca este jugador y es de River. Sí, es que no. Me encanta igual. Tampoco va a haber tanta variedad de clubes. No, me va a haber 3, 4 clubes. En todo el top. Hablamos obviamente de Javier Saviola cuando el 2001 pasó de River a Barcelona. Ya estamos yendo muy para atrás 2001. Y muy arriba en el top. 36 millones de euros pagó Barcelona por Saviola. A ver, en River la realidad es que la rompió toda desde su aparición. Desde su aparición como casi un preadolescente. La rompe toda en River, donde estuvo 3 años. En 120 partidos metió 58 goles y dio 27 asistencias. No. Y salió con 17 años. Se va con 20, pero sale con 17. Una barbaridad. No, y aparte, por eso después escuchamos que hay muchos hinchas de River y mucha gente que vio el fútbol en esa época, que después se habla de Agüero, que va a aparecer también, pero Saviola, con 17 años, era volver a la máquina del River del 45 y ver un niño, porque era un niño, o sea, vos le ves la carita y decís, tiene 12. Pero no, era una bestia futbolística que por algo da el salto al Barcelona. Está bien, en este caso Mastantuono se fue al Real Madrid, pero no es tan común que se vayan al Barcelona o al Real, porque el Real o el Barcelona esperan a que exploten. En un equipo mediano de Europa. Claro, ya sea en alguna liga de crecimiento o en alguna de las 5 ligas donde pueda foguearse un poco. O sea, imagínense al nivel que estaba, que llega al Barcelona y después vas a ver que es fundamental. Es que a la edad que tenía Saviola, en ese año, en 2001, el anterior que había surgido con tanta fuerza, con 17, era Maradona. Sí, no había otro registro de jugador que la rompa tanto de su aparición siendo un adolescente. No había, así que Saviola obviamente generaba mucha expectativa en el fútbol argentino. Después de su salida justamente del fútbol local, estuvo 6 años en el Barcelona, así que importante, sobre todo, jugó las primeras 3 temporadas y tuvo mucha incidencia en ese equipo. 148 partidos, 60 goles y 28 asistencias. Con 20 años en el Barcelona. Qué locura. Y estamos hablando que era un Barcelona que estaba gestando su mejor época futbolística. No hay que obviar eso. Ahí, después de que ya no empieza a tener hueco, porque se estaba ganando el lugar a base de goles, asistencias, participaciones, pero así todo, el Barcelona, como siempre, lo que le pasó a Higuaín en el Real Madrid, te trae jugadores de todos lados y por ahí el entrenador no te quiere, ya sea porque no te gustó, porque no sos el rol que busca. Entonces ahí tiene su primer préstamo, que se va al Mónaco, donde siguió sus estadísticas, 18 goles y 5 asistencias, un solo año en el Mónaco, vuelve y automáticamente, después de no tener hueco, porque si ya no tenía hueco con la barbaridad que estaba haciendo, vuelve del Mónaco y lo mandan al Sevilla. Donde no le fue precisamente mal. No, sino que en 2006 salió campeón de la Copa de la UEFA, aparte siendo el máximo goleador del Europa elenco League hoy. De Andalucía. Claro, hoy sería la Europa League. No estamos hablando del Intertoto. No es la Intertoto. No. En este caso, ni la Conference League, que repito, es una barbaridad de mala. Sí. Es una mierda la Conference League, quiero decir de acá. Segundo palazo a la que pobre ojalá, Conference. que ojalá la desaparezca, ¿no? La inhiban, la prohíban totalmente de inhiban pasarla como si en la televisión. Como si tuviera más leguita, ¿no? Una deuda. La Conference League tiene una deuda en general con el fútbol. Sí. Exactamente. En julio de 2006, después de este préstamo en Sevilla, vuelve al Barcelona. Frank Rijkaard dijo que no figuraba en los planes, obviamente, del DT del equipo catalán. Sin embargo, en esa pretemporada 2006-2007, Saviola hizo 3 goles para el Barça. Uno dice, bueno, pinta que, pese a que Rijkaard dijo, che, este no va a jugar, si mete 3 goles en un partido, me cerró el orto. Bueno, tuvo que esperar a que se lesione Eto'o, como todo, que había llegado
para ocupar su lugar. Se volvió a confiar en Saviola, pero Rijkaard lo relegó una vez más al banco de suplentes después de que se recupere el camerunés. Después de que se recupere, ya pierde completamente la titularidad y pasa a un lugar de suplencia total. Y ocurre uno de los pocos traspasos que se ha dado en la historia del fútbol. Como ha pasado poco Boca a River, en este caso pasó del Barcelona al Real Madrid. No hubo interferencia entre un club y otro, directamente del Barcelona al Real Madrid. Pero creo que acá hay que marcar algo muy importante. Ocurre el primer bajón en su carrera. No era un tipo grande, creo que si no me equivoco, en ese momento tiene 27 años, Saviola, o sea, podría estar tranquilamente, como dice el Pibeló, en su maldito prime. Pero en el Madrid tampoco tuvo muchos minutos con el alemán Bert Schuster, ni destituido con un sustituto, Juan de Ramos. Juan de Ramos, que del P6 debe ser el muchacho. Juan de Ramos Mejía, de hecho. Sí, porque la verdad que nadie sabe, ni él mismo quién es. Después de 2 temporadas en el Madrid, sin mucha presencia, lo ficha el Benfica, donde estuvo su último gran átice de fútbol, así lo escribí yo, estando 3 temporadas y llegando a ser nominado a mejor jugador de la Superliga portuguesa. Bueno, bien. Marcó 11 goles en esa temporada 2009-2010. Claramente no era el mismo rendimiento que tenía antaño. Después de eso tuvo un paso por el Málaga, también pasó por el Olympiacos de Grecia, el Hellas Verona, y después tuvo un final gravísimo. Triste en el River de Gallardo, donde no pudo meter tan solo un gol. Aparte me acuerdo de goles cerrados de Saviola. Recuerdo, te iba a decir lo mismo. Hay un recuerdo gol, hasta un penal. Hay un gol que erra, no me acuerdo si es con Vélez, no me acuerdo. Hay un arco vacío y Saviola le pega el palo. Sí. Era, para los que se ríen hoy de Cavani, no quiero defender a nadie hoy, pero es muy similar a lo que le sucedía a ese Saviola. Está bien, era un Saviola con, si no me equivoco, 34 años, 34 o 35 años, que ya venía de la Europa, que ya no daba más, sobre todo físicamente, porque se lo notaba un tipo lento, con ganas, porque viene por Gallardo, es la primera época de Gallardo, pero no lo quería, el arco ya no lo quería, ya que se habían roto. Técnicamente siempre fue un buen jugador, sobre todo destacaba por el físico, por la rapidez, por la agilidad. Ya a los 34 años se termina retirando del fútbol, joven hoy, porque los jugadores se suelen retirar más tarde. A ver, si me preguntás a mí, cumplió con las expectativas. Iba a decir, porque Barcelona lo paga caro. Tiene sus buenos años, tampoco es que gana muchísimos títulos con el equipo catalán y a partir de ahí tiene un poco el declive. A ver, si vos ves solo los equipos donde jugó, superó las expectativas. Pero es verdad que cuando sale con 17 años uno esperaba que iba a ser una leyenda del fútbol argentino. Y eso no llegó a cumplirlo. Para mí por los equipos no sé si superó. O sea, estuvo en el Barça y tuvo presencia, pero nunca creo que... Bueno, estuvo en injustamente también, pero tampoco tuvo relevancia, fueron pasos... No, pero yo digo solo el nombre del club. Digo, sí, seguro, acá. Pero yo creo que cumplió también, sobre todo porque siempre demostró un nivel medio muy alto. Y en Europa es muy difícil y es lo que más te piden los equipos, que es mantenerte, estar todo el tiempo ahí. Y él lo estuvo, cumplió, no puede ser fracaso nunca. Está bien, el que lo recuerda de la última época de River, que tiene 20 años, dice, Saviola era un muerto, pero evidentemente no lo era una bestia y yo creo que así se tiene que terminar, cumplió las expectativas. Me parece a mí que no va a haber debate en cuanto a expectativas porque vamos a decir que la superó. Estamos hablando del cuarto traspaso más caro de fútbol argentino en su historia y es Lautaro el Toro Martínez, que le costó al Inter de Milán, de Milán y de Milán también, 25 millones de euracos. Pasó obviamente directamente de Racing al Inter, aparte apenas llega le dan la 10. Sí, Tomás. Lo cual es una... tuya, un poquito, le pusieron un poco de peso en la espalda al Torito Martínez. ¿Por qué se lo llevan? Bueno, estuvo 4 años en Racing desde que debutó en Primera División. La verdad es que las primeras 2 no tuvo mucha participación, que digamos, sobre todo con el Colorado Saba, creo que empieza a sumar minutos, aunque no muchos, eso es verdad. Entre la temporada de 2017 y 2018, en 56 partidos hizo 27 goles. Y aparte de repartir 6 asistencias. Marqué algo que creo que es lo más importante en lo que es el principio de la carrera de Lautaro, que es que más que goles, que hizo un montón, como ya lo vimos, casi 1 cada 2 partidos, se lo notó siempre muy maduro, tanto dentro como fuera de la cancha. Lo veías en sus declaraciones, en cómo hablaba, en la autocrítica. Después de grandes partidos, hay un partido que hace varios goles, el día del hat-trick, con Cruzeiro, que dice, no jugué bien, tengo que mejorar. Y eso...
obvio que tenés que ser un jugadorazo. Eso lo ven los equipos europeos, porque un tipo que ya sabes que es autocrítico, que va a seguir entrenando, que tiene la cabeza bien focalizada, hace que te vengan a buscar, y además él, adentro de la cancha, yo creo que era de los pocos 9 en el fútbol argentino que ha sido incontrolable, directamente incontrolable. Sí, era pocos partidos malos de Lautaro. Sí. En su mejor versión con Racing, y de hecho se habló de que debía ir al Mundial 2018, un Lautaro muy joven junto con aquel Ricky Centurión. Quizá lo de Centurión era un poco más fantasioso, pero lo de Lautaro, ante una Argentina que le faltaban un par de goleadores fijos, Lautaro podría haber tenido una oportunidad en aquel Mundial de 2018. No obtuvo títulos en la academia, pero sí que es verdad que estuvo en el once ideal de la Superliga Argentina en la temporada 17-18, y aparte fue el jugador de revelación de esa misma temporada en el fútbol local. Desde su llegada al Nerazzurro, ¿no? Exactamente. Como... Hoy estás... Qué locura. Hoy estás tocadito. No se habla en español, pero el apodo en internet te lo tiro. Sí. Nerazzurro hace más de 7 años que llegó justamente al equipo de la Serpiente. Hoy, obviamente, capitán, ídolo total de masas. En ningún momento amagó con irse. No. Siempre aceptó lo que le daban, los burros que tenía al lado, los buenos compañeros que tenía al lado. Le dieron el 10 del primer día, y la realidad es que ha rendido siempre a un gran nivel. En 330 partidos ha metido 151 goles y repartido 50 asistencias, o sea, participó en 201 goles en 330 encuentros. Bueno, no hay que decir mucho más. En Racing no pudo levantar ningún tipo de título, pero en Italia fue múltiple campeón y ganó 2 Serie A, 2 Copa Italia y 3 Supercopas Italia. Esto hay que marcarlo en una época que estaba plagada por el control del fútbol italiano, que era el de la Juventus. Después ahora aparece el Napoli, que es el último que le sacó la Serie A, pero desde que él llega genera una revolución en el juego, y han armado un equipo para él y en base a él que muestre lo que necesita en la cancha, que es cerrarse bien atrás, aguantar, y que la jugada siempre la termine Lautaro, que siempre la termina bien. Llegó a 2 finales de Champions, también algo que hace 10 años era inimaginable para el Inter, después de aquella que había ganado con Mourinho, decayó muchísimo, exacto, en el nivel, pero con Lautaro Martínez terminó llegando a 2 finales, no las pudo ganar, pero es verdad. Mi conclusión es clara igual. ¿Qué? Fíjate. Una bestia. Sí, obvio. Aparte campeón del Mundial, segundo máximo goleador, si no me equivoco, en el ciclo Scaloni. Sí, exactamente. Por detrás de Lionel Messi. Si bien ahora ha bajado un poco la participación, es verdad que Lautaro Martínez ha sido una bestia total en la selección argentina y, como ya dijimos, superó las expectativas por completo. El quinto, para que no se vayan nuestros amigos de Independiente, el quinto es Sergio Agüero, que en 2006 pasó de Independiente al Real Madrid y costó 23 Atlético millones. Madrid. Atlético Madrid, que si te llega a escuchar algún español, quizá me va a meter asesinando. Con la mano abierta. Sí. Costó 23 millones de euros, y esto estamos hablando de hace casi 20 años. O sea, era otro el dinero que se manejan hoy en día. Exactamente. Estuvo 4 años en la primera de Independiente, aunque es verdad que las primeras 2 temporadas, debido a su juventud, no tuvo ningún partido. Es verdad que en el 2002, justamente con su primer partido jugado con 15 años, 1 mes y 3 días, Agüero se convirtió en el jugador más joven en debutar en la primera división argentina, batiendo el récord que había impuesto en su día Diego Armando Maradona. Después se lo terminaron sacando por el jugador que debutó en Riestra, que imagínate lo que ya me olvidé el nombre, pero bueno, le terminó sacando el récord. Ni lo quería poner porque me parecía un poco por encima, pero marcó una época y escribió una de las páginas de lo que fue el fútbol argentino. Él tenía 15 años, lo hace debutar Ruggeri, justamente. Le dice, pibe, vos tenés que entrar, divertite, si no me equivoco, le dice cuando está por salir. Y bueno, se nota que se divirtió porque entre la temporada 2004 y 2005, en 48 partidos disputados, hizo 23 goles y 8 asistencias. Una barbaridad. ¿Cómo no se lo van a llevar? Una barbaridad. Y ahí es donde lo termina viendo el Atlético de Madrid, donde estuvo 5 años y fue fundamental en el club en un momento de reconstrucción. Claro, del Atlético, no es el mismo Atlético que llegó a 2 finales de Champions, bueno, no es ese Atlético. Ni mucho menos, hace poco había estado en la segunda división, o cuando se va, bueno, no exacto, pero en esos años también estuvo coqueteando con la segunda división española y levantó el nivel de la institución como un general, básicamente, más allá del equipo de fútbol. Las últimas apariciones, para el Atlético fueron ante Mallorca el 21 de mayo, un partido donde alcanzó 2 hitos, 2 récords, básicamente el Kun Agüero. En una victoria por 4-3 termina anotando el primer triplete de su carrera. Después marcó bastante más, pero en ese entonces fue el primer hat-trick, su segundo gol siendo el número 100 con el Atlético. Exactamente. O sea, en el mismo partido hizo su primer hat-trick y el número 100 con el colchonero. Sin embargo, su poca euforia
en cuanto a la celebración de los goles, ya dejaba ver que los días de Agüero en el Atlético estaban contados. Se notó que ya Agüero le había quedado un poco chico el Atlético de Madrid, no por menospreciar al equipo justamente de la ciudad, sino que ya el 23 de mayo anuncia por su página web que quería salir del Atlético de Madrid y pidió formalmente... Prolijo, Sí, muy bien. La resolución de su contrato con el club, pero más tarde dijo justamente en ESPN que no iba a volver a jugar. Que esto es raro que suceda ahora porque tiene que haber un quiebre tanto en el vestuario, o sea, tiene que haber algo más que él no quiera seguir jugando, pero él realmente dijo, ya no estoy compitiendo por nada, y se notaba que sus características lo iban a hacer romperla muchísimo más. El problema fue que unos partidos después en Europa League ante el Stromhausen, donde un grupo de aficionados colchoneros sostuvieron una bandera que decía Agüero muérete. Bien. Que eso es lo más fuerte que te pueden llegar a decir en Madrid, ¿no? Esto básicamente, bueno. Acá te queman la camiseta. Sí, te no, queman allá, la casa. bueno, te desean la muerte. Ni siquiera te dicen te vamos a matar. No, Vos morite en tu momento. casa tranquilo. Bueno, básicamente eso fue después del traspaso de Agüero al Manchester City. Justamente el Atlético contrata a Radamel Falcao para reemplazarlo. O sea, estuvo muy bien. Le fue bien. Sí. A Falcao se terminó convirtiendo en uno de los mejores delanteros del mundo, si no el mejor, con la camiseta del colchonero. En el Manchester City, Agüero estuvo 10 temporadas, donde es uno de los máximos ídolos de toda la institución mancuniana y uno de los mejores extranjeros que ha pasado por la Premier League, si no el mejor. Hoy hay debate por Mohamed Salah, también se habló mucho de Thierry Henry, sí, pero la verdad es que Agüero ha roto cualquier tipo de récords, sobre todo para sudamericanos y extranjeros en el fútbol inglés. Sí, para mí, como opinión personal, es el mejor extranjero que ha pasado por la Premier League. Me encanta la liga y la he seguido durante muchos años consecutivos y nunca vi a alguien tan dominante como Agüero y por tantos años consecutivos. Está bien que el Manchester City había puesto muchísimo dinero y tenía un equipo de galácticos, por así decirlo, sobre todo por lo que costaba cada uno de sus pases, pero Agüero siempre ha demostrado ser, creo que de los mejores jugadores del mundo. Como títulos que ha tenido en el Manchester City, tiene 5 Premier League, 7 Copas de la Liga y 3 Community Shield. Bueno, y además, nada, en lo personal, tiene muchísimos títulos individuales y muchísimas distinciones, que voy a poner algunos nada más, que fue mejor jugador de la temporada de la Premier League en 2014, había sido premio Golden Boy en 2007, Balón de Oro de la Premier League 2015, después en 2017 se convierte en el máximo goleador histórico del City, y después, poquito tiempo después, no solo que en el 18 es mejor jugador en el mejor equipo del año de 2018, y en 2019 llega a su último gran hito, que es el extranjero con más goles en la Premier League. Con 177. En una temporada que aparte no era titular, no. Guardiola nunca lo terminó de querer, le puso a Gabriel Jesús adelante, de todo. ¿Crees? ¿Qué cosa? ¿Que no lo quiere Guardiola? Y pues, si cada vez que pudo lo puso a Gabriel Jesús adelante. Agüero lo contó en su documental. En los pocos clips que vi del documental de Agüero, claramente no lo vi, pero en los pocos clips vi que Guardiola lo quería a Gabriel Jesús antes que él. No, jugó muy poco con Agüero. Jugó muy poco con Guardiola, Agüero. Ahí está, estaba poniendo mal el orden. Con Guardiola, Agüero. Agüero con Guardiola. Bueno, lo mismo. Sí, se entendió. Alguien jugó poco. Sí. Mira, otra bestia más puse. En el Manchester City jugó 390 partidos y metió 260 goles, repartiendo también 85 asistencias. Su último paso fue por el Barcelona, poco recordado porque obviamente por la arritmia terminó dejando el fútbol. Pusiste en una bestia, tenés razón, pero la realidad es que superó por completo cualquier expectativa que se le pudiera haber tenido. Y vamos a uno que quizás es un poco más discutible. Por fin. El tema de las Por fin aparecimos. Habla. Sí, vamos a hablar de Rodrigo Bentancur, el displicente Bentancur, que costó 21,7 millones de euros. Su pase fue de Boca a la Juventus, justamente. ¿Por qué se lo llevaron? Y qué sé yo, nadie sabe. Estuvo 3 años en Boca, en los cuales disputó 66 partidos y solo convirtió un gol y 3 asistencias. Convengamos que no era su tarea igual meter goles. No era su tarea, pero yo ya hablo de una cuestión visual y de lo que veía el espectador. Estoy seguro de que es el menos esperado de toda la lista, porque los que recuerdan ese Bentancur era un jugador completamente displicente, intrascendente y sin mucha distinción a la vista. O sea, intenté ser lo más claro y lo más objetivo con este jugador, porque tampoco quiero ser mala leche, porque es un tipo que realmente me ha caído bien y creo que su evolución en el fútbol ha sido muy buena y que ha encontrado su rol y su manera de jugar, que eso es algo muy importante. Bueno, y termina siendo también parte de pago para la vuelta de Carlos Tevez. Obvio, también. Parte de ese canje para la vuelta del Apache a Boca. Fue 2 veces campeón de
la primera división en Boca en 2015-2017, aparte de ganar la Copa Argentina en también el año 2015. Después de irse a la Juventus, se mantuvo en la ciudad norteña de Turín por 5 años. Siento importante, la verdad es que casi que desde que llegó Bentancur se puso como titular en el equipo. 181 partidos con la vecchia señora, marcando 3 goles y dando 18 asistencias. Repito, no es la tarea de Bentancur dar las asistencias, pero son bastantes. Y así todo tuvo mucha incidencia. Le tocó vivir la gran etapa de la Juventus, ganando 3 series seguidas. La última gran etapa, podríamos decir. Hoy queda decir. lejísimo porque ya el Inter y el Napoli se lo han comido. Además de 2 Copas de Italia y 2 Supercopas de Italia. Bueno, después hizo lo que quiso. de este rendimiento en la Juventus y viendo que no iba a tener tanta importancia a partir de sus últimos scudettos, se termina yendo al Tottenham Hotspur. En ese momento, no sé si lo dirigía Pochettino todavía o ya era Conte. No, creo que es la última época y con los últimos años. O sea, años Bentancur mató a Pochettino. Puede ser, ¿eh? Podríamos decir que Bentancur mató a Pochettino. Puede Bueno, ser. hasta hoy en día sigue en los Spurs, 113 partidos desde ese entonces con 9 goles y 8 asistencias. La conclusión es que es el más debatible de todos. Fracasar, no fracasó. Jugó en Juventus, ganó 3 scudettos y ¿sabes jugó en ahí Tottenham. algo? Pero ¿sabes por qué me parece el más debatible? Campeón de Europa con el Tottenham. Sí, obvio que sí. O sea, es verdad, no lo marqué. Es meritorio. Es la peor basura que hay. El único título en toda su historia. Sí. Creo que es el más debatible por una cuestión de distinción del jugador, porque hasta ahora todo lo que nombramos son cracks. Y es lógico que estén en una lista de los mejores vendidos, porque son cracks. Bentancur no sé si es crack. Es un tipo cumplidor. Y hasta en su conclusión, para mí, cumplió. Yo hoy sigo sin saber en qué es Bentancur uno de los 20 mejores del mundo. Ni 20, 30, pero en 40, en un 50. aspecto específico del juego. No sé en qué es el mejor o uno de los mejores. No sé. Es algo que me deja muchas dudas. Dicho esto, creo que por los clubes donde jugó y todo lo que ganó, cumplió. Algo tiene, claro. Cumplió. No, Evidentemente lo que no sabemos somos nosotros, eso no hay sí, duda. Sí, seguro. Pero es un jugador que nunca me entró por los ojos y menos ahora. Es el jugador específico que me ha dicho, loco, no sabes nada de fútbol, porque no puede ser, o sea, pasa por todos los clubes. Algo similar siempre me ha pasado con Morata, pero con este jugador en específico es algo que digo, es muy relevante en los clubes que está, y los clubes que está pelean, o sea, algo tiene que tener, claro, pero ¿qué bueno. están viendo? Sí, pero bueno, está bien. Vamos a pasar al último en la lista. No es debatible, no es debatible, pero tenía que aparecer y tiene su rol. Es Julián Álvarez, que costó 21,4 millones de euros de River al Manchester City. Por lo que sea, no tuvo el mismo impacto el Diablito Echeverri, ¿no? No, todavía que también tuvo el mismo... Quizás lo tenga, ¿no? Bueno. No seas malo. Déjame dudar. Estuvo 4 años en River, por esto es que se lo llevan justamente directa a Inglaterra, los cuales disputó 122 encuentros, convirtió 54 goles y dio 33 asistencias. Me acuerdo que Julián Álvarez por mucho tiempo jugó de wing derecho. ¿Sí? Más que de delantero centro, entonces estos números tienen aún más mérito sabiendo que jugó fuera de posición por mucho tiempo consecutivo. Fue campeón de la Copa Argentina en River y de la Supercopa Argentina también en 2019 y campeón de Primera División de la Liga en 2021, además del Trofeo de Campeones y sobre todo... No se lo recuerda por jugar, aunque sí entró no por estar, porque está en las partido, pero sí están las fotos de aquella final en Madrid frente a Boca en la Copa Libertadores 2018. ¿Cómo le fue luego de su salida en Argentina? Y bueno, en Manchester City estuvo 2 años donde se turnó entre titular y suplente, teniendo por delante a Haaland, que es muy difícil porque Haaland es el mejor delantero de todo el mundo. ¿Te parece? Hace ya muchos años. Sí, aunque la gente lo infravalore, por goles, por estadísticas, es el mejor y el más incidente. Toscano. Y aunque yo creo que a nivel técnico es mejor Julián Álvarez, era lógico que Guardiola lo ponga de suplente y que lo haga alternar muchísimo. Sí. Esto hizo que, queriendo más minutos y sobre todo más protagonismo, se va al Atlético de Madrid por 75 millones de euros. Que se habló de que estaba sobrepagado. Yo no sé en dónde está sobrepagado, porque es un tipo que lo traes para ser titular, fundamental en tu equipo, y es lo que fue. Y sabés que nunca te va a bajar de los 7 puntos en todos los partidos. Por la entrega, por cómo llega, porque además el Atlético de Madrid necesitaba, justamente, ha tenido 9 como Morata, muchachos. Lo ha traído Joao Félix por más de 100 millones. No, y te levanta el rendimiento de todos tus compañeros. Claro, además, y sobre todo es eso que yo muchas veces lo veo en la selección argentina, que es que a nivel actitudinal contagia. Y no solo es bueno, sino que te contagia y te termina siendo un equipo más competitivo, aunque sea mejor o peor, ¿no? En tan solo una temporada con Atlético de Madrid ha marcado 29 goles y repartido 7 asistencias. Creo que la mayoría se concentra en la segunda mitad de campaña. Obviamente por un periodo de adaptación le costó un poquito más en la primera, pero después ya se convirtió en figura del Atlético de Madrid. Vos ponés a debatir, para mí está bien que es joven.
Es joven y tiene muchísimo por demostrar todavía. Pero me parece que, en comparación al resto, lo pagaron muy barato. Lo pagó muy barato el City y dio mucho más de lo que termina saliendo. Aparte, el City le termina sacando rédito económico por 1000. Eso es verdad. Me parece a mí que termina superando las expectativas, tanto futbolísticas como económicas. Creo que el punto que tenés es muy fuerte, que es que en base al precio que lo pagó, y sobre todo esto no sucedió hace 20 años como los Agüeros, sino, o sea, el Agüero es más alto y sucedió hace 20 años. Lo estamos viendo. Sí, yo le tenía ganas de ponerle que cumplió porque es el primer año donde él tiene un rol decisivo en el equipo. Creo que le ponemos que superó por lo que hizo en la selección argentina. En el Manchester City ha jugado muchísimo y ha jugado muy bien, pero este es el primer año que tiene un rol principal y quiero ver cómo se maneja en base a este rol que tiene también, porque se ha hablado que lo estaban buscando el Barcelona, el Real Madrid estaba viendo cuánto salía. Está bien, el Real Madrid ya pagó muchísimo por los jugadores que tiene, pero sabés que Julián Álvarez tenés 5, 6, 7, 8 años donde puede seguir buenísimo. Bueno, esperamos que la gente deje sus opiniones también en la caja de comentarios. Lo voy a dejar como superó, pero creo que todavía hay que verlo. Bueno, ustedes pueden opinar. Sí, pueden opinar acerca de los 7 debatir. jugadores en este listado. Emi, un gustazo. Como saben, amigos, como dijimos recién, dejen en comentarios sus opiniones, denle like al video y suscríbanse para no perderse la próxima edición del Diario del Lunes. Chau, chau. Sí, Manu, sabés que me enteré que no estaba suscrito al Diario del Lunes y lo tuve que matar. Lo tuve que matar y al próximo que me entere que no está suscrito, lo voy a matar también. Suscríbete y dale like.